Flores Ábalos. Muchas gracias, senadora presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Simplemente mi intervención es para tratar de precisar algunos temas que he escuchado a lo largo de este debate y que me parecen de fundamental importancia para poder orientar la discusión de lo que viene. Lo primero que yo preguntaría es si se agota la facultad de objetar por parte del Senado de la República con el desistimiento que ha manifestado el exfiscal Santiago Nieto. Y hago esta pregunta porque me parece de enorme relevancia discutir cuál es la facultad del Senado de la República en objetar esa decisión. Y es una facultad que está consagrada en el artículo 18º transitorio de la Reforma Política de 2014 y está igualmente consagrada en el artículo 102 de la Constitución. En mi opinión, honestamente, compañeras y compañeros, no me parece que haya ningún elemento para sostener que queda sin materia la objeción. La objeción se da fundamentalmente para descifrar si la decisión del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República fue apegada a derecho. Me parece que hay elementos de sobra para considerar que se trató de una decisión arbitraria. Hace rato algún compañero en el uso de la tribuna refería precisamente a esta facultad constitucional y remarcaba la palabra remover libremente. La remoción con esa libertad no llega al extremo de la arbitrariedad. La libertad a la que se refiere es el ejercicio de facultades discrecionales que deben apegarse al contenido y al sentido de la norma. No puede un funcionario, en ejercicio de esa pretendida suplencia, arrogarse facultades que están constitucionalmente reservadas al Procurador General de la República. No tiene capacidad este funcionario para haber tomado una decisión de esa naturaleza. De manera, compañeras y compañeros, que me gustaría... Permítame, senador Flores, permítame. Adelante. ¿Con qué objeto, senador Cárdenas? Si le pregunta al senador, si me permite una pregunta. ¿Admitiría usted una pregunta, senador Flores? Con mucho gusto. Adelante, senador Cárdenas. Gracias, senadora presidente. Compañero senador, evidentemente, si usted lee el escrito que envió el responsable del despacho, acusa en él el uso de la facultad que tiene. Y más adelante señala la violación al Código Federal. Correcto. Ahora entonces, usted no puede ser concluyente, porque no es autoridad jurisdiccional, para afirmar que actuó ilegalmente o extralimitándose de sus facultades quien se encuentra de responsable del despacho. Y esa fue la razón por la que yo señalé, porque las tesis de la Corte son muchas, pero inclusive señalé particularmente el reglamento de la PGR, que es muy claro, senador, y diáfano. Permítame, gracias, senador sí. Cárdenas, solamente suplicándole que haga la pregunta que quería hacerle al senador Flores. Con mucho gusto, senadora presidente, y me estoy basando en los argumentos legales y no pudiera ser de otra manera, si no quedaría descontextualizada mi pregunta. Tal vez sea un problema de gentes que fuimos a la escuela de Derecho. Le solicito comprensión. Entonces, compañero senador, en él se advierte que ante la ausencia definitiva, el encargado del despacho asume a plenitud las facultades. Dicho esto, entonces, ¿estaría usted de acuerdo en que lo primero que tenemos que decidir
y que debió de haber sido desde entonces era si este pleno, porque es una facultad para el pleno, decidía o no decidía hacer uso de la facultad que es opcional, que le establece de objetar o no objetar. Sería la primera pregunta. Perfecto. Y es para efectos de procedimiento. Agotado eso, lo otro que habría que considerar, y ahora entonces, al no ser nosotros un tribunal jurisdiccional, esto habría que dirimirse ante el Poder Judicial. Sería mi pregunta. Muchas gracias por su atención. Le agradezco sus consideraciones. Gracias compañero senador. Gracias, presidenta. Y le agradezco igualmente la pregunta porque me permite reafirmar lo que comentaba hace un momento. Mire usted, el artículo 18º que le mencionaba yo, 18º transitorio de la reforma política, del decreto por el que se expide la reforma política de 2014, señala efectivamente que este funcionario, el titular de la FEPADE, puede ser removido libremente. Pero dice que puede ser removido libremente por el Procurador General de la República o por el Fiscal General de la República. Es una reserva constitucional, compañero senador. No hay posibilidad de que una ley reglamentaria, y mucho menos un reglamento interior de la Procuraduría General de la República, le arrogue facultades a este funcionario en suplencia para poderse él mismo establecer en la condición de la reserva que la Constitución le establece a un funcionario que pasa por un tamiz de control político y constitucional del Senado de la República. Y en ese sentido, le contesto la otra pregunta. La remoción libre a la que hace referencia el artículo constitucional es una libertad que dirige necesariamente al uso de facultades discrecionales, y las facultades discrecionales no pueden ser arbitrarias, es decir, no puede tenerse un ejercicio que en esa libertad abarque una decisión que se aparta del sentido de la norma. Y si me permite concluir, compañero senador, yo les diría, y le diría a la Asamblea... Permítame, senador. Sí, senador Barbosa, ¿con qué objeto? Si me permite el senador hacerle una pregunta. ¿Permite usted la pregunta, senador? Adelante. Senador, es usted un jurista, lo conocemos. Solamente corrobórenos. Ese ejercicio de remoción libre del titular de la PGR o del fiscal general le permite no fundar ni motivar, le permite violar los parámetros democráticos de una decisión, la racionalidad, la proporcionalidad, el debido proceso, o esa libre remoción tiene que ajustarse a cumplir esos parámetros democráticos. ¿Cuál es su respuesta y su opinión? Gracias, adelante, compañero senador. Precisamente en el sentido de lo que yo mencionaba, el establecimiento de una libertad en la norma constitucional no hace sino referir a la utilización de facultades discrecionales. Y precisamente la discrecionalidad y la arbitrariedad se distinguen en un tema muy claro que tiene que ser el apego con el espíritu de la norma, que en este caso es el texto constitucional. Por esa razón me parece que la decisión de este funcionario encargado del despacho es abiertamente ilegal. Pero más aún, compañero senador, más aún, es una decisión que constituye una afrenta directa al Senado de la República. Es este Senado de la República el encargado de nombrar al titular de la FEPADE. Y es este mismo Senado de la República el encargado de nombrar al Procurador General de la República de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución y con la coparticipación del Poder Ejecutivo. De manera, compañeras y compañeros, que me permito sugerir para los siguientes días una agenda muy concreta. La primera, que tiene que ver con dilucidar, y si para eso se tiene que pedir la comparecencia de este funcionario que arbitrariamente ha tomado esta decisión, de dilucidar la legalidad de la decisión de la remoción. No es tema de objeción nada más. Lo segundo es acordar con el Ejecutivo, de ser el caso que se trate de una decisión ilegal, acordar con el Ejecutivo la remoción inmediata de este funcionario. Y enseguida de eso,
generar los acuerdos necesarios para procesar los nombramientos pendientes. Permítame, desde senador. el Procurador General de la República. Permítame, senador. Adelante. Un segundito. ¿Con qué objeto, senador Cárdenas? Solamente el comentario de que no se admiten diálogos. Si es una pregunta diferente, entonces tendría lugar, pero si es sobre el mismo tema, se constituiría en un diálogo, lo cual no sería procedente. No, senadora presidenta, es solamente para aclarar que el documento al que yo me referí es al que presentó ante este Senado el responsable encargado del despacho, y ahí funda y motiva su dicho, y no como lo han querido expresar aquí todos los que me han antecedido y están haciendo uso de la palabra. Gracias, señor senador. Adelante, senador. Le agradezco, senador. Como les decía, tendremos entonces que fijar una agenda muy concreta con base en las evidencias que tenemos a la mano. La primera es dilucidar sobre la legalidad de la decisión tomada por este funcionario de manera arbitraria. Y si efectivamente se confirma la ilegalidad, acordar con el Ejecutivo la remoción inmediata de este servidor público. En tercer lugar, me parece que es momento de generar las condiciones para acordar los nombramientos pendientes, tanto en la Procuraduría General de la República como en la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, compañeros. Gracias, senador. Tiene